Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, con el corazón latiendo fuerte y la mirada fija en el horizonte de las series turcas, porque, amigos míos, el tema de hoy es explosivo. Si el título los atrajo, ya saben que están en el lugar correcto, el epicentro de los rumores, las especulaciones y la emoción desenfrenada. Prepárense porque hoy nos sumergimos de lleno, pero de verdad, en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el aliento con Love is in the air y, lo más importante, en lo que se avecina. Un nuevo comienzo, pero no cualquier comienzo, un comienzo impactante. Ya lo sé, la palabra impactante es un poco fuerte. Pero créanme, después de semanas de investigación exhaustiva, de análisis minucioso de pistas y señales, de conversaciones con fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, creo que es la palabra perfecta para describir lo que Kerem Bürsin podría estar tramando. ¿Están listos para embarcarnos juntos en esta aventura? Prepárense para un viaje lleno de rumores, análisis, conjeturas, pistas sutiles y, por supuesto, mi humilde opinión. Porque, como siempre les digo aquí en el canal, nos gusta desmenuzar, debatir, soñar y, sobre todo, disfrutar. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, para todos los que son nuevos por aquí, un saludo enorme y una cálida bienvenida. Y, por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratuito, y es la mejor forma de no perderse absolutamente nada. Vídeos sobre el mundo de las series turcas, las últimas noticias de sus actores favoritos, análisis de series, críticas constructivas, y por supuesto mucho chismecito sabroso. Así que, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y únanse a nuestra gran familia. Ya somos muchos los que compartimos esta pasión por las historias turcas y quiero que ustedes sean parte de ella. Bienvenidos a casa. Bien. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos serios y vayamos directo a lo que nos interesa. Kerem y Hande y ese nuevo comienzo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Sabemos que después del éxito rotundo, arrasador, de Love is in the air, la pareja se convirtió en un fenómeno global. Su química, su complicidad, su magia en pantalla eran innegables. La serie no solo nos enganchó con su trama romántica, sino que también nos conquistó con la autenticidad y la pasión que transmitían Kerem y Hande. Y por supuesto, la especulación sobre si su amor traspasaba la pantalla, alimentaba el furor de los fans. Ese furor, esa conexión con el público generó un deseo ferviente, todos queríamos saber qué pasaría después. ¿Seguirían juntos en la vida real? ¿Volverían a trabajar juntos? Las redes sociales, los foros, las plataformas de fans, todo explotaba con teorías, deseos, análisis y miles de mensajes que dejaban claro que el mundo quería más de Serkan y Eda. Pero como la vida misma, las cosas se han movido a su propio ritmo. Después del torbellino inicial, el camino se ha ido bifurcando. Hande, con su innegable talento y belleza, ha seguido su trayectoria profesional con proyectos diversos y emocionantes. Hemos visto a Hande brillar en diferentes series, protagonizar campañas publicitarias de alto perfil y demostrar una versatilidad que ha conquistado a nuevos seguidores y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado que su éxito en Love is in the air no fue casualidad, sino el resultado de su trabajo duro, su dedicación y su innegable talento. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, explorando nuevas facetas de su carrera. Ha participado en proyectos interesantes, demostrando su versatilidad y su ambición por asumir nuevos retos. Lo hemos visto en diferentes roles, desafiando sus límites y explorando nuevas dimensiones de su talento actoral. Además, Kerem ha incursionado en el mundo de la producción, demostrando su interés por el lado creativo y empresarial de la industria. Kerem ha dejado claro que es un actor con visión, con deseos de crecer, de evolucionar y de dejar su huella en el mundo del entretenimiento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la intriga se agudiza y donde las especulaciones empiezan a tomar forma. Porque si bien no han trabajado juntos directamente en un nuevo proyecto, la conexión entre ellos, esa chispa que los unió, sigue presente. Hay rumores, hay pistas, hay señales sutiles que nos hacen pensar que un nuevo comienzo podría estar en el horizonte. Y es que, como dice el dicho, la vida da muchas vueltas y el destino, a veces, tiene sus propias sorpresas preparadas. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué tipo de nuevo comienzo podría ser este? ¿Que se están cocinando Kerem y Hande a fuego lento?
Bueno, aquí es donde entran en juego mis teorías, mis análisis, las pistas que he ido recopilando y por supuesto mi intuición de fan empedernido. Permítanme presentarles las posibilidades, las hipótesis, los escenarios posibles que he estado considerando. Posibilidad 1, un proyecto profesional conjunto, el sueño de todos los fans, esta es, quizás, la opción más obvia, la que todos los que amamos Love is in the Air anhelamos con más fuerza, la que nos haría saltar de alegría y brindar con entusiasmo. ¿Una nueva serie? ¿Una película que nos haga suspirar y soñar? ¿Una campaña publicitaria de alto perfil que inunde las pantallas de todo el mundo? Las posibilidades son infinitas. La sola idea de verlos juntos de nuevo, de presenciar esa química explosiva que los caracteriza, nos llena de emoción. ¿Qué pistas nos dan a pensar esto? En primer lugar, la constante, aunque sutil, interacción en redes sociales. No es necesario que se besen en público, ni que griten su amor a los cuatro vientos. Basta con un me gusta en una publicación, un comentario en una foto, una referencia indirecta a un proyecto pasado, un guiño a un momento compartido. Son pequeñas migajas de pan que nos dejan ver que la relación entre ellos sigue siendo cordial, amistosa, incluso cercana. Son detalles que alimentan nuestras esperanzas y nos hacen creer que la magia de Serkan y Eda podría volver a brillar. En segundo lugar, el mercado turco es muy estratégico y pragmático. Si algo funciona, si algo genera éxito, se repite y se explota. Kerem y Hande juntos son un producto que funciona muy pero muy bien. El público los ama, los adora, los idolatra. Por lo tanto, hacer un nuevo proyecto juntos sería una decisión inteligente, rentable y estratégica para ambos. Los productores y los directivos de las cadenas de televisión lo saben, y seguramente están haciendo sus cálculos y sus propuestas. En tercer lugar, y aquí es donde entran en juego mis fuentes, he escuchado rumores, he tenido conversaciones con personas de la industria, con fuentes internas que, aunque no puedo revelar sus identidades, afirman que se han estado discutiendo posibles proyectos. Que se han reunido, que han tenido conversaciones, que han intercambiado ideas. ¿Será cierto? ¿Estarán en negociaciones para un nuevo proyecto? Solo el tiempo lo dirá, pero la sola posibilidad nos llena de emoción y nos hace soñar. Porque sería impactante, porque rompería la espera. Porque sorprendería a todos. Porque generaría un revuelo mediático sin precedentes. Imaginen los titulares, las portadas de las revistas, las tendencias en redes sociales. Sería un terremoto. Además significaría el regreso de la magia de Love is in the Air, el reencuentro con esos personajes que nos enamoraron, para todos aquellos que disfrutamos y soñamos con la serie. Sería un regalo para los fans, un renacer de la esperanza, una oportunidad para revivir la magia y la emoción que nos transmitieron Kerem y Hande. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Podría ser una comedia romántica, con el humor y la ligereza que tanto los caracteriza. Podría ser un drama intenso con escenas de alto impacto emocional y actuaciones que nos dejarían sin aliento. Podría ser incluso algo más audaz y experimental, que nos sorprenda con giros inesperados y con una trama que nos haga reflexionar. Lo importante es que les permita demostrar su talento, explotar su química y, por supuesto, volver a crear esa conexión mágica que tanto nos enamoró. Posibilidad 2. Un cambio personal significativo, una evolución que se refleja en sus vidas. Esta es una opción un poco más sutil, más introspectiva, pero no por ello menos importante. Un nuevo comienzo no siempre tiene que referirse a un proyecto profesional, a una serie o a una película. Podría ser algo más personal, algo que influya en sus vidas y, por extensión, en su imagen pública. Un cambio, una transformación, un momento clave en sus trayectorias personales. ¿Qué pistas nos dan a pensar esto? La discreción que han mantenido sobre sus vidas personales, a pesar de la gran exposición mediática. Ambos son muy reservados, cuidan mucho su privacidad y, aunque los focos siempre están sobre ellos, intentan mantener su vida privada alejada del ojo público. Sin embargo, pequeños detalles como cambios de look, viajes inesperados, gestos de apoyo mutuo en momentos importantes o incluso declaraciones sutiles en entrevistas, nos sugieren que están pasando por una etapa de crecimiento personal.
Que están evolucionando, que están transformándose, que están tomando decisiones importantes para su futuro. Además, ambos han demostrado ser personas reflexivas, con valores sólidos y con una clara conciencia de su lugar en el mundo. Kerem con su faceta de productor y su compromiso con causas sociales. Ande con su sensibilidad y su interés por el arte y la moda. Todo esto nos indica que están buscando su propio camino, que están en constante búsqueda de su desarrollo personal y profesional. Asterisco 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 porque sería impacta. Asterisco asterisco porque nos daría una visión más profunda de sus vidas, de sus valores y de cómo están evolucionando como individuos. Nos mostraría la faceta más humana de Kerem y Ande, su lado más auténtico y vulnerable. Además, podría generar especulaciones y debates sobre el futuro de sus relaciones personales, sobre sus decisiones, sobre sus aspiraciones. Un cambio personal siempre genera curiosidad, y más cuando se trata de personas que admiramos y seguimos con tanto cariño. Asterisco 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 que podría ser, asterisco asterisco podría ser un cambio de residencia, una mudanza a una nueva ciudad, la búsqueda de un nuevo hogar. Podría ser un nuevo interés en algún proyecto filantrópico, el compromiso con una causa social que les toque el corazón. Podría ser incluso un paso importante en sus relaciones sentimentales, el inicio de una nueva etapa en sus vidas amorosas. Ya saben, cosas que les cambian la vida, que les marcan un antes y un después, que los hacen crecer como personas. Asterisco asterisco posibilidad 3. Un proyecto conjunto a largo plazo, una visión que trasciende un solo proyecto, asterisco asterisco esta opción, que engloba las anteriores, es la que más me entusiasma. La que me hace soñar despierto y la que creo que podría ser la más impactante. Imaginemos que Kerem y Ande están planeando algo a largo plazo, algo que trascienda un solo proyecto, una serie o una película. Algo que se convierta en una marca personal, en una empresa, en algo que les permita desarrollar su creatividad y su talento de manera conjunta, a largo plazo. Un proyecto que demuestre su ambición, su visión y su deseo de dejar una huella imborrable. Asterisco 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 ¿qué pistas nos dan a pensar esto? Asterisco asterisco la ambición y el espíritu emprendedor de ambos. Kerem es conocido por su faceta como productor, por su interés en el mundo de los negocios y por su deseo de crear proyectos propios. Ande, por su parte, también ha demostrado tener una visión clara de su carrera, un gran interés en la moda, el arte y el diseño, y un deseo de explorar diferentes facetas de su talento. Ambos tienen la capacidad de soñar en grande, de ser creativos y de construir su propio futuro. Además, ambos han demostrado ser personas con una gran capacidad de trabajo, con una gran ética profesional y con una gran ambición por alcanzar el éxito. Saben que juntos, con su talento y su química, pueden lograr grandes cosas. Y sobre todo saben que la unión hace la fuerza. Asterisco 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 porque sería impactante, asterisco asterisco porque demostraría que son mucho más que dos actores talentosos. Sería una declaración de intenciones, un paso adelante en sus carreras, una oportunidad para inspirar a otros y para demostrar que con trabajo duro, dedicación y pasión, los sueños se pueden hacer realidad. Sería una forma de demostrar su compromiso con el mundo del entretenimiento y su deseo de crear proyectos que trasciendan el tiempo y que dejen una huella en la historia. Asterisco 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 que podría ser, asterisco asterisco podría ser una productora, que les permita crear sus propios proyectos, con total libertad creativa. Podría ser una marca de moda, que refleje su estilo, su personalidad y su visión estética. Podría ser una plataforma de contenido, que les permita explorar diferentes formatos y llegar a un público más amplio. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que les permita crear, innovar y, por supuesto, seguir trabajando juntos, uniendo sus talentos y su energía. Asterisco asterisco analizando las pistas y mis conclusiones, el veredicto final, asterisco asterisco. Después de analizar todas estas posibilidades, de sopesar las pistas que he recopilado, de escuchar los rumores y las especulaciones, y de dejar volar mi imaginación, creo que la opción más probable, la más factible, la que más me emociona, es una combinación de las tres. Creo que Kerem y Ande están trabajando en algo que involucra un proyecto profesional conjunto, un cambio personal significativo y un proyecto a largo plazo. Es decir, creo que están planeando un nuevo comienzo que es mucho más que una simple serie o película. Creo que están construyendo algo más grande, algo que les permita crecer como artistas, como personas y como pareja en el sentido profesional y, ¿por qué no, sentimental? ¿Y por qué creo esto?
Primero, porque la química entre ellos es innegable, mágica, única. Segundo, porque ambos son muy inteligentes, ambiciosos y talentosos. Tercero, porque saben que juntos tienen un poder increíble, que pueden lograr grandes cosas. Y cuarto, porque creo que se quieren, se respetan y se admiran mutuamente. Hay algo más que una simple relación laboral. Hay una conexión especial, una complicidad, una energía que trasciende la pantalla y que se siente en cada uno de sus gestos y miradas. Por supuesto, todo esto son especulaciones, son conjeturas, son interpretaciones. No tengo pruebas concretas de lo que están planeando. Pero basándome en mi investigación, en mi conocimiento del mundo de las series turcas, en mi intuición y sobre todo, en mi esperanza, creo que algo grande, algo importante, algo impactante se avecina. Así que, ¿qué podemos hacer mientras esperamos este nuevo comienzo? Pues seguir apoyándolos, seguir pendientes de sus redes sociales, seguir disfrutando de sus proyectos individuales, seguir debatiendo y especulando sobre el futuro de esta pareja que tanto nos gusta. Seguir soñando y esperando con el corazón en la mano. Y aquí viene la parte importante, la que nos da la esperanza, la que nos llena de ilusión, la forma en que Kerem y Hande hablan de sus futuros proyectos y del éxito de Love is in the Air, deja entrever que siempre habrá algo para ellos que los una, que los vincule, incluso si toman caminos por separado, porque la vida está llena de sorpresas. Pero con esto en mente solo podemos esperar con ansias. La vida es un camino lleno de posibilidades y el futuro de Kerem y Hande, juntos o por separado, siempre será motivo de emoción y celebración. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero el camino continúa. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande, y que les haya emocionado tanto como a mí. Sé que este tema nos apasiona a todos y que la espera se hace larga, pero la ilusión es lo que nos mantiene vivos y con ganas de seguir adelante. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Me encanta saber que tenemos una comunidad tan apasionada por las series turcas y por sus actores favoritos. Ver sus comentarios, sus opiniones, sus teorías me llena de alegría y me da la energía para seguir creando contenido de calidad. Así que ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que está planeando Kerem? ¿Están de acuerdo con mis teorías? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sueñan y qué esperan. La conversación está abierta. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Compartan este vídeo con todos los fans de Kerem y Hande, para que se unan a la conversación y podamos disfrutar juntos de esta emocionante espera. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme lleno de cariño y de esperanza, y hasta pronto. Chao, chao, y que la magia de Love is in the Air nos siga acompañando.